Porque la fe tiene lógica, es que miramos con lupa el detalle de lo que decidimos creer. El porqué del porqué es también importante saberlo. Bienvenidos a esta nueva edición de La Lupa con Erika Ali. Bueno, adelantábamos que hoy el tema es una continuación del lunes anterior. Así es. Bien, tremendo. Sí. Porque creo que este tema de la salvación es nuestro mensaje central, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a ir a otros temas con mi lupa si aquí hay demasiados detalles que creo que no son detalles porque son menos o que tienen menos valor, sino que por el contrario ponemos la lupa porque creo que tienen mucho valor y que nos van a afectar en nuestra vida práctica, ¿sí? A veces viste que uno aprende cosas y dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve a mí? Sí. Mis hijos todo el tiempo en la primaria o en la secundaria, mami, ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Cómo era ese el 3,14? Ah, claro. ¿Cómo era eso del 3,14? El número pi, 3,14, 16 y 21. Bueno, mis hijos han filosofado acerca de ¿para qué me sirve el 3,14 para mi vida, mamá? Decime. Sí, es muy importante, ¿no? Porque por lo menos sí, lo tenemos acá. ¿Y la hipotenusa? ¿Qué me contás de la hipotenusa? Y bueno, cuando vengan los momentos en la vida hipotenusos, ¿no es cierto? Nos puede servir. ¿Por qué no? Sí. Bueno, pero esto sí tiene que ver, creo que tiene que ver con los cimientos, ¿no? Y de entender plenamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Vuelvo a repetir que el apóstol Pablo siempre rogaba por lo mismo y eso a mí me llama mucho la atención. Decía que nuestros ojos sean abiertos para que nosotros veamos y sepamos lo que ya hemos recibido. Yo el apóstol Pablo no lo veo con un mensaje, ¿viste? Este tipo de mensaje que se sabe dar donde empujamos a la gente a hacer cosas. Usted debería, porque usted es cristiana, Silvina, usted debería portarse bien, usted debería hacer ayuno, usted debería. Está bien, no está mal, pero tenemos que poner la lupa e ir en profundidad. Porque hay una vida más profunda que no tiene que ver con pechar a la gente, sino con lo que decía Pablo, de ver lo que hizo Cristo. Miren, cuando un creyente logra enamorarse de Cristo y de la obra de Cristo, camina solo, nadie lo tiene que empujar. Y ese es lo que a mí me motiva para ver estos temas. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos anteriormente? Sí. Hicieron la tarea. Ya salió la maestra, la docente. A ver. Bueno, yo di una frase clave que dice, nadie estará listo para recibir un Salvador si no puede ver qué tan perdido está. Exacto. A veces le decimos a la gente tiene que recibir al Salvador, pero la gente no se siente y no se ve a sí mismo perdida. Y tenemos mucha gente en esta sociedad que nunca mató, que nunca robó y que acaso el Evangelio no es para ellos. Habíamos dicho que sí. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no son las cosas que hacen, su lista mala, los pecados que hacen, sino que el problema del hombre está en lo que es. ¿Sí? Habíamos visto que el pecado, los frutos son, a ver, si yo tengo un manzano, me va a dar manzanas, eso es seguro. Entonces, yo estoy perdida porque yo ya heredé una naturaleza de pecado y eso es lo que habíamos visto anteriormente. Sí. Y vimos que en Romanos 7, les digo a la audiencia, les comento que es uno de mis libros favoritos de la Biblia porque explica todo esto. Sí. Vemos cómo el apóstol Pablo va haciendo un proceso y se da cuenta, ¿no? Y siente esa impotencia de sí mismo. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 7? Que él terminó diciendo, bueno, al final lo que quiero hacer, porque yo en mi mente tengo la ley, sé lo que debería hacer, pero termino haciendo lo que no quiero. O sea, que el apóstol Pablo también fue al psicólogo, ¿no es cierto? Lo que nos enteramos. Sí, era bipolar. No, mentira. Pero yo me sentí identificada y les digo que me dio mucho alivio de ver que el apóstol Pablo también tenía ese tipo de crisis, que no es que son algunos nada más, que el apóstol Pablo o por ejemplo el pastor Víctor, porque idealizamos, ¿no? Claro, que ellos nunca tienen una crisis. No, ellos están ungidos y le dan parejo a todo. No,
Todos tenemos este proceso. Fíjate qué sencillo lo que escribe allí, como está diciendo en Romanos 7:15. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es lo que decías vos, ¿no? Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Tremendo. Súper Yo claro. me lo imagino, habría que hacer alguna serie o algo Sí, y poner ahí al apóstol Pablo en esos sillones, viste, de psicólogo. exacto. Pero, Es que ¿sabés no quién hago. está sentado como psicólogo? Sí. El Espíritu Santo. Tremendo. Sí, 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 preguntándole, ¿no? O sea, Sí. me imagino esa escena, ¿no? Interesante. No hago lo que quiero, ¿viste? Tremendo, una escena hermosa, sí. Bueno, ahora vamos a ir más profundo, vamos a poner la lupa acerca de esto. Que Dios nos ha dado, dijimos que el título de hoy se llama El recurso de Dios para llevarnos a Cristo. Ujú. Porque este sentido de impotencia, eso que sintió el apóstol Pablo, que llegó a decir, yo me lo imagino así, diciendo, miserable de mí, Basura. me encuentro atrapado, nadie tiene la culpa de lo que me pasa, soy yo mismo. Bueno, Dios tuvo esa intención de que llegáramos a ese nivel, a ese estado, para que recién ahí pudiéramos decir, como dijo Pablo, gracias doy por Jesucristo. O sea, él vio la puerta de escape. Pero él ha provisto otro recurso, ¿sí? Es un recurso que nos ayuda para este proceso. Normalmente la gente, cuando llega a la iglesia, ¿por qué llega? La mayoría, no todos, porque tienen un rollo, como dicen creo que los mexicanos dicen así, Sí. problemas que ya los han tratado, los han venido pateando para adelante, resolviendo, han buscado en distintos lugares y sienten ante esa impotencia que dicen, bueno, ya que estamos, probamos con ir a la iglesia, ¿no? Exacto. No porque la iglesia sea un lugar mágico en sí, sino porque ahí se encuentra con la persona de Cristo y con este mensaje. Ninguna iglesia cambia, eso es importante que la audiencia lo sepa. Nosotros no hacemos propaganda ni publicidad en ninguna iglesia, sino que en Vida y Paz se predica el Evangelio de Cristo y eso es lo que transforma a las vidas. Yo les voy a hacer ahora una pregunta. Bueno. Bueno, Pero a Yamil no se la hacemos, Silvi, te la hago a vos. Sí, Bueno. Lo veo tranquilo, ahora lo veo como que contesto yo está, tranquilo. como que estoy relajado. está ahí, pero y está acá también. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, que puedo estar estoy aprendiendo a estar en ambas Bien. partes. Está bien. Yo es verdad, le cuento a la audiencia porque por ahí a veces dice, Yamil, ¿qué dice? Uno está acá, ¿no? Dice, ¿qué dice Juan 3:16? Y vos estás, y queda como, Sí. este flaco no tiene ni idea de la Biblia, ¿viste? Qué vergüenza, el pastor Yamil no pastor sabe no nada, sabe lo que Silvi. dice San Juan 3:16, pecador, Buena la hereje. escuela bíblica. Claro, y no, es que justamente uno está con 10 funciones acá y ¿te acordás, Yamil? Sí, sí, Aparte y, me y ahí yo me imagino ahí adentro, ¿viste? Reconectando toda, bueno, una cosa así pasa. Sí. Así que hoy estoy conectado acá y estoy conectado allá también, así que Bien. pregunte La nomás. pregunta. Ponemos la lupa, pero antes largo la pregunta. Bueno, ¿Se acuerdan que Dios dio las tablas de la ley y se las dio a Moisés? sí, La pregunta es la siguiente. ¿Para qué Dios dio la ley? Los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el propósito de la ley? bueno, por un lado ordenar, o sea, Claro. había que traer allí un lineamiento, había mucho desorden, había un montón de cosas que el pueblo estaba haciendo que no estaban bien, sobre todo la cantidad de dioses y cuestiones allí que estaban dispersos y que, bueno, Claro. cada uno para su rancho iba haciendo cosas que no estaban bien, entonces fue necesario hacer un Darle trabajo exacto. de un lineamiento. Para ¿sí? mí como Perfecto. una especie de receta para saber cómo obedecer y cuál era la voluntad también de Dios. Bueno, ustedes realizando estos 10 pasos, por ejemplo, 10 mandamientos, van a saber por qué y a Dios qué le agrada, ¿no? Se me viene eso, como bueno, aprender a ser obedientes. Muy bien, Como que ahí empieza. muy bien, Ponele. muy bien. No, es así. Pero ahora vamos a poner la lupa porque hay un detalle más. Bien, Vamos al detalle. vamos. Es cierto que los mandamientos ayudan
a regular el comportamiento del ser humano para poder vivir en una sociedad. Exacto. De hecho, las leyes están puestas por autoridades para regirnos, para guiarnos, para un lineamiento. De hecho, las leyes son los mandamientos de las autoridades. Exacto. O sea, la palabra mandamiento no era solamente antes, sino que ahora se llaman leyes, pero es algo parecido para traer justamente lo que está diciendo Erika. Así es. Pero ahí no termina. El punto es que Dios dio la ley y lo vamos a ver en Gálatas 3:23. ¿Para qué la dio? Vamos a leer primero el versículo y ahí lo explicamos. Bueno. Gálatas 3:23 y 24. ¿Lo tiene? Lo tenemos. A ver. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Así es. ¿Viste que dice encerrados bajo la ley? Confinados. Esta palabra la conocemos mucho, ¿no? El confinamiento. Antes no se usaba, pero ya cuando empezó la pandemia entendemos perfectamente qué es estar encerrados. La ley fue dada... A ver, yo le sumo una pista más. ¿Por qué Dios va a dar una ley si sabe que nosotros no la íbamos a cumplir? Me encantaría saber eso. Ahí está la lupa puesta. Claro, estamos ¿Por qué? mirando cerquita. Si Dios sabe, sabemos que Dios sabe, es omnisciente, quiere decir que sabe todas las cosas. Exacto. Y dice, no, yo le voy a dar a través de los 10 mandamientos estas leyes para que ellos, si se quieren salvar, porque estamos hablando de la salvación, tienen que cumplir los 10 mandamientos. Sí. Y vos Exacto. decir, pero si Dios ya sabía que no la Que íbamos, no a, la cumplir, íbamos a cumplir. ¿para qué? Para que nosotros supiéramos que no la podemos cumplir. Por eso dice aquí en Gálatas que Él nos encerró en la ley. Dice, Sí. antes de venir la fe, ¿qué fe? No cualquier fe, la fe en Cristo Jesús, la fe en la cruz de Cristo, la puerta de escape. Exacto. Estábamos encerrados bajo la ley. ¿Qué hizo Dios? Dijo, les doy los mandamientos, chicos. ¿Ustedes creen que se pueden salvar? Bien, perfecto, aquí están, se los dejo. Exacto. ¿No? Bien. Es como una vara de medir. Él sabe que nadie logra saltarla. Pero ¿cómo Dios va a salvar a alguien que cree que se puede salvar a sí mismo? Entonces lo que hace, le dice, mira, aquí está. Exacto. ¿Querés probar? De hecho, Cristo no vino al siguiente año que dio el mandamiento. No me acuerdo, no alcancé a investigar, pero pasaron miles de años Mucho, sí. desde las tablas de los 10 mandamientos hasta el nuevo pacto. Exacto. Ese fue el tiempo que le dio Dios a la humanidad para decir, chicos, acá está. ¿Quieren conocerse? Acá está. Tremendo. Miren qué extraordinario el diseño de la salvación. Miles de años antes Dios pensando, ¿cómo me van a buscar a mí si no entienden lo que en realidad a ellos les está pasando por dentro, ¿no? Y otro punto más, Santiago 2:10. Sí, lo tengo acá. ¿Se lo leo? Sí, Santiago 2:10 dice así. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. exacto. Ahí está, porque esa es la trampa de los mandamientos, ¿no? O cumplís todo o nada. O nada. Claro. Entonces, Dios nos dio esa oportunidad. Dios ya sabía que no podíamos. Nos dio la ley para que lo supiéramos nosotros. A veces decimos, Dios nos da una prueba, ¿no? Porque el mandamiento es ponernos a prueba también. Las pruebas no son para que Dios conozca nuestro corazón. Es mentira eso. Eso lo decimos nosotros, pero no es así. Lo hemos romantizado Sí. a ese punto. Porque Dios prueba tu corazón. No, Dios no prueba si Dios ya sabe. Dios ya sabe. ¿Se acuerdan cuando el Señor veía llegar a los fariseos que ni los saludaba, que empezaba, y Juan el Bautista, sepulcros blanqueados? Pues sí, pero ni buen día dijo. ¿Qué le Señor pasó al Jesús. Señor? Claro. Porque Él veía el corazón. Las pruebas son dadas, y la ley, para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, puedo decir que soy humilde, pero no voy a saber si soy humilde hasta que viene alguien y me humilla. Claro. Y ahí me doy cuenta si hay orgullo en mí o no. ¿Sí? Alguien dijo alguna vez que nuestro verdadero yo sale después que te golpeas los dedos con la puerta. Ahí. Ay, 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 a ver qué sale. Eso sos vos. ¿Viste? Cuando te das un martillazo y... Ay,
Bueno, Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bendigo esta puerta Sí, que no, acaba de bueno, golpear. sí. Dios mío. Los mandamientos pasa exactamente igual. Dios nos los dio para que nosotros nos conociéramos a nosotros mismos. ¿A qué se puede comparar? Vamos a ir a un ejemplo. Sí. La ley se parece mucho a un espejo. Se parece en realidad a un espejo. ¿Por qué? Ujú. Porque el espejo, ¿qué hace? Te muestra lo que hay. ¿No es cierto? Pero la ley no te puede cambiar. O sea, el espejo no te cambia. El espejo lo que hace es mostrarte lo que hay. ¿Cómo es el hombre de pecado? El hombre natural frente a los mandamientos. Es como un hombre, imagínense, que no tiene brazos, que no tiene un peine, que no tiene agua. Imaginemos que se levanta en la mañana, que está sucio, que tiene los pelos parados, que está manchado, que tiene la ropa rota. Se para, no tiene brazos y está ahí y dice, ¡wow! ¡Qué increíble! Estoy tremendamente sucio. Pero no tiene modo de cambiar. Claro. Eso es lo que hace la ley. Nos para y nos dice, ¿te das cuenta que no tenés forma de cambiar? Romanos 3:20, ¿qué dice? El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Traducción actual. ¿Vieron? En Romanos es increíble cómo se explica esto, que es maravilloso. O sea, pues por medio de la ley, dice en otra versión, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Me doy cuenta, miserable de mí. Quiere decir que la ley me hace conocer lo malo que yo tengo. Porque Dios, ¿cómo va a juzgar si no tiene ley? Miren, hay algo que Dios no hace jamás, nunca, jamás. Él nunca va a juzgar a nadie si no hay un modelo. Si Él no dice lo que es bueno, nunca va a decir lo que está mal y nunca va a juzgar. Por eso también nos dio la ley. Romanos 8, 7 y 8. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. 7 y 8. El ¿Están los 7 dos? y el 8 también. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Hay una naturaleza. Vieron que habla de naturaleza, ya no de cosas que hice. Esa naturaleza no puede. Eso es lo que hace la ley en mí. Me hace sentir que realmente no puede. Por eso dice que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie que se destaque. Entramos todos en esta misma bolsa. El mundo espiritual es un mundo que opera bajo leyes, ¿sí? Así como como las naturales, como el mundo natural o como el mundo cuando nos toca vivir en sociedad, ¿no? Ujú. De hecho, los mandamientos son leyes espirituales que los aplicamos a la vida práctica, pero son leyes espirituales al fin. Por ejemplo, ¿cuáles son las leyes naturales? La ley de gravedad Claro. sobre la tierra, dice, es la fuerza que ejerce la tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. No importa lo que sientas, no importa dónde vivas, no importa tu religión, la ley de gravedad para el que vive en la tierra opera. Ujú. Para el chino, para el irlandés y para el argentino. Si sos gordito o si sos flaquito, Para todos. no intentes tirarte de un tercer piso, porque ya hemos entendido esta ley, ¿sí? Sí, se va a complicar. Que te vas a caer. Bueno, pasa lo mismo con la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos las leyes que operan en el mundo espiritual, nos ahorramos tantos esfuerzos en vano y comenzamos a fluir y a crecer y a entender muchas cosas. Ujú. Así como está la ley de la gravedad, por ejemplo, tenemos dos leyes que operan sobre el hombre natural. Recién vimos los mandamientos, pero ahora vamos a ver dos leyes que menciona Pablo en Romanos 8:2. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. En la versión Reina Valera dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de la muerte. Estas dos leyes son en las que opera el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre que no escapó a través de la cruz de Cristo, el hombre que no aceptó a Cristo como Salvador.
y es como la ley de la gravedad, no se puede escapar. Ahora, ¿de qué se trata la ley del pecado? Bueno, la ley del pecado tiene que ver con que el hombre está activo para lo malo, está activo para lo malo. Romanos 7:14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Tremendo. Vendido al pecado. Y Romanos 3:23. A ver. Buscando Romanos 3:20, un poquito más adelante. Sí. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado, y esta ley opera en todos. También Jesús dijo una vez, y yo creo que cuando lo dijo esto tenía en cuenta que esta era una ley. Dijo, les digo la verdad, San Juan 8:34. Les digo la verdad, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, es como si dijéramos que todo aquel que intente subirse al piso cuarto y tirarse se va a caer. Eso es lo que está diciendo. Sí. Así de claro. Así de claro es. Y el 36 dice, así que, miren qué bonito, así que si el Hijo os libertare, ¿y cómo nos liberta? Muriendo, desapareciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, seréis verdaderamente libres. Esta ley no permite que se deje de pecar, opera sí o sí. O sea, ¿vieron? Y a los adictos es algo que les pasa muy seguido y que está bien identificado. Dice que la mayoría de los que tienen adicciones creen ellos que lo pueden dejar. Dicen que cuando piensan esto no se les puede ayudar. No, yo consumo, pero yo cuando quiera lo voy a dejar. Claro. Y sabemos que no. Ahora el tema es que ellos no lo saben y no reconocen. Pasa lo mismo con el hombre natural. Cuando se da cuenta que estas leyes operan, ahí es cuando siente esa imposibilidad. Recién ahí. Bueno, esta sería la ley del pecado, pero dijimos que habían dos leyes, que es la ley de la muerte, Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Esta es la muerte física. La muerte física ha venido por eso, ¿sí? Y ¿saben qué? Yo le doy gracias a Dios. Es difícil de decir esto, pero imagínense la maldad que hay en el mundo. Súmenle que en la antigüedad la gente vivía 900 años. Yo no sé qué sería de nosotros. Tremendo. El otro día también lo debatíamos. Sí, lo hablábamos eso. Cómo el Señor fue sabio y el apóstol decía en una de las reuniones, qué bueno también que no sabemos la fecha de vencimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Porque también haríamos estragos. O sea, el apóstol decía, habría una cantidad tan impresionante de suicidios. Lo escuché. Imagínate que yo supiera que en 3 años iba a pasar por 4 operaciones, de las 4 iban a ser prácticamente mortales. ¿Te imaginas si yo hubiese sabido eso antes? O sea, cuando el apóstol dijo eso, dije, wow, Señor, tiene razón. Tremendo lo que Dios se ha conservado. Y lo que vos decías, ¿no? Menos mal que limitó eso de no vivir 900 años. Sí, no, porque es mucha la maldad. Sería así. Sí, es demasiado. Demasiada creatividad. Muy activos al Sí. pecado. Ahora estamos con la ley de la muerte. Pero Romanos 8:6 nos muestra otro aspecto de la ley de la muerte. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Bien. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Esta está más clara. Sí. Ocuparse de la carne es muerte. El hombre natural está inactivo para lo bueno, inactivo para con Dios. La ley del pecado es que está activo a lo malo. La ley de la muerte es que está inactivo para lo bueno. O sea, que y hay otra parte de la Escritura que dice que no hacer lo bueno también es pecado. Cuando yo no tengo fuerzas para tener una iniciativa y hacer lo bueno, esa es la ley de la muerte. Bajo estas dos leyes opera el hombre natural. ¿Se va entendiendo cómo va la lupa? Va espectacular. Va quemando, mirá. Bien, vamos a Romanos 8:1.
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Perdón, y el versículo 2. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está, fíjense, él Maravilloso. está hablando de leyes. Son todas leyes, leyes, leyes y más leyes. Parece que estuviéramos ahí en un juicio, ¿no? Con distintos abogados hablando. Él nos está contando, el apóstol Pablo, este mundo de leyes y dice que la ley del Espíritu, que lo vamos a seguir en el otro segmento, nos ha librado de estas dos leyes. Es como si yo me fuera, como la única manera de escapar de la ley de la gravedad, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que hacer yo para escapar? Yéndome a la luna, Viajando a o, la sea, luna, al o espacio. habitar un lugar donde inactivemos la gravedad. Exacto. Un espacio Así sin es. gravedad. Bueno, este versículo viene a decir esto. Cuando nosotros, por medio de la cruz de Cristo, escapamos porque hemos muerto, mi carne muere, y ahí es donde opera la ley del pecado y de la muerte. Cuando mi carne muere, yo ya empiezo a habitar bajo otra ley. Por ejemplo, en Estados Unidos, y lo he visto también en las películas, yo sé que un delincuente o alguien que mató a veces se escapa hacia otro estado y en otro Claro. estado es libre. ¿Por qué? Porque las leyes no son iguales. ¿Sí? No sé el detalle, pero yo sé que escapándose Claro. ya no lo buscan más. Porque tiene que ver con una cuestión de leyes. Así que miren qué bonito lo que estamos mirando con la lupa. Cómo Dios se encargó hace miles de años, no solo de salvarnos, sino de que nosotros, de nuestra propia voluntad, querramos decirle al Señor, entiendo que no puedo escapar. Y es ahí cuando nosotros podemos ver lo maravillosa que es la obra de Cristo, ¿no? Tal cual. Y bueno, vamos a dejar para el próximo segmento cómo es que aquellos que se escapan por la cruz de Cristo entran en una nueva región, en una nueva dimensión que es la dimensión del Espíritu. Pero quiero hacer un llamado a la audiencia Obvio, sí, que sí. está escuchando esto y dice, wow, qué bueno, esto no lo había visto. Hay una hermana allí en Alvear me dijo, la verdad es que no había visto este aspecto de la salvación. Sí. Y esa es la idea de la lupa. Exacto, y mucha gente escuchando e interactuando mientras ustedes hablamos, ¿no? Dice, por ejemplo, genial la enseñanza, Dios te bendiga, Erika y equipo, ahí la gente de arte casero, o sea, qué bueno que podamos esto, ¿no? Que esta lupa sirva para bendecir a tantas personas allí. Gracias por estar, dice Marisa Mesa, Claudia Edith Comelato también, Marianela Quinteros, bueno, mucha gente está conectada escuchando porque esto es muy importante lo que se está tratando en esta parte final. Tal cual. Siempre nos da un hincapié o un para pensar más, ¿no? Un escalón más para subirnos a decir, y repensar muchas cosas. Con lupa siempre va a ser así, repensar cosas que pensábamos que sabíamos, pero nunca escarbamos y miramos en profundidad. Así es. Y esto, ¿saben a qué lleva, en qué me motiva esto? O cómo a mí, por ejemplo, estudiar esto. Les cuento que yo estuve 3 años estudiando este tema. Con un libro que recomiendo a la audiencia, que es Watchman Nee, es un escritor chino. El libro se llama La vida cristiana normal. Bien. Y lo leí y me parecía tan maravilloso que decía, no, me falta poner más la lupa. A mí me hizo tan bien. ¿En qué aspecto? Porque me consolidó. Entonces, yo ya no me baso en lo bueno que hago, en lo malo. No me estoy comparando con los demás. ¿Por qué? Porque yo sé que he sido librado. Porque yo soy buena y me destaco. No, porque hay leyes y Cristo, si dice que me libró, me libró. Ya lo entiendo, ya entiendo que opero y que estoy escondida en Cristo. Y esto hace que la gente en su caminar, en la vida diaria cristiana, tenga mayor solidez, tenga consolidación, no tenga tantas dudas, no avance 5 pasos y luego retrocede 3. ¿Sabe por qué pasa que retrocedemos 3? Porque nos falta poner la lupa, porque nos falta echar cimientos. The freedom. Well, girl, America's dying while she's trying just to stop this fight. Don't stop believing.
My girl. Excelente trabajo, Erika. Nos vamos con una oración en la parte final. Quiero orar por los que estuvieron conectados, por los que recibieron enseñanza a través de esta lupa que pusimos. Para vos que nos escuchás y luchás con eso, bueno, hoy te estás enterando que todos luchamos con eso que se llama pecado. ¿Usted también, pastor? Sí, yo también. Erika, también. ¿Y Silvina? Todos luchamos de la misma manera. Por eso el pastor Víctor dio una enseñanza que a mí me quedó bien marcada hace un tiempo atrás. Él habló de la diferencia en una colmena de abejas entre la reina y las abejas comunes. Y la diferencia solamente radica en el tipo de alimentación. Hoy estás recibiendo una alimentación especial para que crezcas, para que te diferencies del resto, aprendiendo, poniendo lupa en la palabra del Señor. Así que quiero orar para cerrar esta parte y despedirnos contentos, gozosos de lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Padre, te damos las gracias en esta mañana por lo que hemos compartido con Erika, con Sil. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que se estuvo hablando, por todo lo que se compartió, por todo lo que hemos aprendido hoy y todo lo que la audiencia está recibiendo en sus corazones. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes cada día a comprometernos en cambiar, en no seguir iguales. Estas estructuras que se rompen a través de la enseñanza, queremos que tú nos sigas enseñando a reconstruir, a reestructurar nuestras vidas en Cristo a través de lo que hemos aprendido hoy, Señor. Te agradecemos, ponemos en oración y presentamos cada pedido de oración de los oyentes, de los que nos ven, nos escuchan, de los mensajes que llegan a través de la radio, de las personas que solicitan oración. Señor, hoy te los presentamos puestos de acuerdo con Erika y Sil. Padre, despedimos en paz a la audiencia, declarando que este programa es de bendición, de edificación, de crecimiento, un programa maduro para la audiencia, para el oído de los que necesitan algo diferente, que el enfoque siempre sea tu amor, tu presencia, Señor, que el enfoque sea la unción y el poder del Espíritu Santo, trayendo sanidad, vida, crecimiento, revelación, unción, poder, gracia, amor a través de esto. Señor, despedimos a la audiencia en paz en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Nos vamos, damas. Nos vamos. Vamos. Muchas gracias, Eri. La verdad que siempre, pero viene ahí, mira. Es el Señor guiándonos a todos a mirar bien con lupa. A puro lupazos. A puro, A puro mira la lupazo. cosa. Encima cuando se pone contra el sol, viste, va quemando Sí, todo. eso, contra el sol. Allí estamos. Obviamente el lunes que viene la tendremos de vuelta, Sí, la lupa seguro. ahí alumbrando, mirando y puntualizando donde es necesario ver cosas. Muchas gracias, Eri. Nos encontramos el próximo lunes y nosotros nos vemos mañana. Así es, esta carrera, recuerden, chicos, esta carrera no la gana el más rápido, sino el que llega hasta el final. Sí, sí, así Hasta es. mañana. Adiós. Chau, chau. Hasta el lunes.